Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. Vamos a comenzar a integrar por sustitución o cambio de variable, esperando sea de muy provecho este video y también que se pueda entender todo lo que vamos a explicar en el transcurso del tiempo. Entonces, sin más que decirles, esperando que compartan el video para que sigan llegando a personas que estén interesados en el tema de integración por sustitución o cambio de variable. Entonces, vamos a comenzar. Antes que nada, vamos a ver unas pequeñas reglas para integrar por sustitución o cambio de variable. Y aquí tenemos, bueno, les presento en inglés los pasos respectivos, pero ustedes lo van a entender mejor si es que se los traduzco. Aquí están los lineamientos para integrar por sustitución. Y nos dice que nosotros debemos tomar una variable u para en vez de la función x y usualmente parte del integrando. Luego dice que debemos resolver para x y el diferencial de x en términos de u, es decir, que el cambio de variable me va a permitir obtener una nueva función más fácil de integrar. Y esto me dice que convierta la parte integral en el cambio de variable realizado, que en este caso es u. Por otro lado, después de la integración debemos reescribir la antiderivada como una función de x y después debemos revisar nuestra respuesta aplicando derivadas o diferenciación. Entonces estos lineamientos van a ser importantes para nosotros comprobar que efectivamente estemos realizando bien un ejercicio de integración. Y vamos a ver algunos ejercicios para que se pueda entender mejor la situación. Vamos a practicar este ejercicio, el número 1, integral de x por Euler a la x al cuadrado, y vamos a comenzar a integrar por sustitución o cambio de variable. Entonces nos dan la función x por Euler a la x al cuadrado. Recuerden que si aquí en la integral no aparece este diferencial de x, no sabría qué operación estoy realizando. Es importante reconocer con respecto a qué función estamos integrando. Y nosotros aquí debemos identificar cuál va a ser nuestro cambio de variable. Pues en este caso se evidencia que el exponente de Euler es una función cuadrática x al cuadrado. Y sabemos que si nosotros tomamos como cambio de variable a esa expresión, en este caso, la derivada respectiva me debe dar la función que acompaña a la otra que estamos tomando también como cambio de variable, en este caso solo el exponente. Y entonces aquí para identificar vamos a realizar el primer paso, vamos a llamar u, puede ser cualquier letra, no hay ninguna regla con ello. Vamos a llamarle u igual a x al cuadrado, que es parte del exponente de Euler. Y después de esto recordamos que tenemos que derivar a u con respecto a x, es decir, encontrar la primera derivada de u con respecto a x, porque esa es la función que yo tengo. ¿Y esto va a ser igual a qué? La derivada de x al cuadrado, si recordamos cálculo diferencial, el exponente baja a multiplicar, multiplicado por su función y le restamos 1 al exponente. Entonces tendríamos 2 por x, la derivada de x al cuadrado. Y luego, por otro lado, este 2 vamos a mandar acá a dividir y este diferencial de x vamos acá a pasar a multiplicar. Y tendría de la siguiente manera. Vamos a tener en el lado izquierdo la derivada de u dividido para 2. Esto va a ser igual a x por el diferencial de x. Y con esto ya vamos a trabajar para poder resolver la integral que nos proponen. Y tendríamos de la siguiente manera. Aquí reacomodando la expresión vamos a escribir primero la función de Euler. Y hemos llamado u al exponente de Euler, que es x al cuadrado. Entonces aquí aplico esa sustitución o cambio de variable. Luego aparece x por el diferencial de x, pero acá aparece que x por el diferencial de x es igual a de u sobre 2. Entonces vamos a aplicar también esa sustitución. Y siguiendo los lineamientos, aquí ya tenemos una nueva integral con respecto a u. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues vamos a aplicar la primera propiedad de integral indefinida, que en este caso me pide que extraiga la constante de la integración, y aquí se entiende que la constante es un medio, porque acá aparece el 2 y acá podemos entender que aparece la unidad. Y tendría entonces que esto es equivalente a tener un medio por la integral de Euler elevado a la u por el diferencial de u.
Y muy bien, ya tenemos una integral mucho más fácil de resolver. Si recordamos las propiedades o las tablas de integrales inmediatas, sabemos que la integral de Euler elevado a un exponente u, siempre y cuando su coeficiente que acompañe sea 1. En este caso se entiende que el 1 está multiplicando a u, pero no se pone. Entonces la respuesta de esta integral, si la ponemos por acá abajo, 1/2 por la integral de Euler elevado a la u por el diferencial de u, va a ser igual esta constante que multiplica, que es el 1/2, por Euler elevado a la u, y agregamos una constante de integración indefinida. Muy bien, luego de que agregué la constante de integración indefinida, debo volver a la variable original o reescribir la función. Recuerden que eso me decían los lineamientos que tengo aquí. Ya hemos tomado a u como cambio de variable, hemos hecho la sustitución de x y el diferencial de x, hemos convertido la integral en función de u, y ahora después de integrar necesitamos escribir la antiderivada como función de x, que es la variable original en este caso. Y entonces vamos a tener que la respuesta de esta integral, la integral de x por Euler elevado a la x al cuadrado, que vamos a ubicarla por acá, por el diferencial de x, va a ser igual a este 1/2 por Euler, pero el exponente vamos a volver a su variable original, y la variable original era x al cuadrado. Entonces 1/2 por Euler elevado a la x al cuadrado, más una constante c de integración indefinida. Y de esta manera he obtenido la respuesta de esta integral. Pero aquí me dice la guía para integrar que revise la respuesta aplicando diferenciación. ¿Y cómo vamos a realizar? Pues es decir, que esta función que nosotros tenemos aquí como resultado de la integral, vamos a utilizar derivación para comprobar que la respuesta es la correcta. Comprobación. Para comprobar debo derivar. Y muy bien, vamos a derivar esta función. Recuerden que 1/2 se comporta como una constante y en las derivadas también sale de la derivación, y tendríamos de la siguiente manera. Vamos a poner a reescribir de la forma adecuada la derivada con respecto a x de la función que me dan, que en este caso es el resultado de la integral, 1/2 por Euler a la x al cuadrado más una constante c, ¿a qué va a ser igual? Recuerden que el 1/2 va a salir de la derivada, vamos a ubicarle por acá, 1/2 por la derivada con respecto a x, vamos a proteger en paréntesis, aquí tenemos la suma de una derivada es igual a la suma de las derivadas, a la derivada de las sumas. Entonces tendríamos 1/2 por la derivada con respecto a x de Euler elevado a la x al cuadrado, más la derivada con respecto a x de la constante c que aparece también como solución, derivada con respecto a x de c, y cerramos paréntesis. Y luego, ubicando la respuesta respectiva, tendríamos que esto va a ser igual a ¿qué? Vamos a poner por acá un igual porque se entiende lo que tenemos en el lado izquierdo. La derivada de Euler elevado a la x al cuadrado, recordemos que para derivar este tipo de función exponencial de base Euler, derivamos primero el exponente. Entonces tendríamos 2 por x, que es la derivada del exponente, que multiplica a este 1/2 que al principio salió de la derivada. 2 por x por 1/2 y por la función misma. Recuerden que así se derivaba este tipo de función exponencial, más la derivada con respecto a x de c, que es una constante cualquiera. Sabemos que por regla de diferenciación la derivada de una constante es igual a 0, entonces no la pondríamos por aquí, ya solo teníamos esto que nos queda. Y luego, ¿qué nos va a quedar aquí? Si nosotros simplificamos aquí, este 2 dividido para 2 me da 1 y solo me va a quedar x por Euler elevado a la x al cuadrado. Y sí, efectivamente, entonces esta es la solución respectiva de la integral que me han propuesto, porque obtuve el integrando, que es lo que debo obtener en la comprobación. Y de esta manera hemos resuelto este ejercicio. Vamos a seguir aplicando más ejercicios de integral por sustitución o cambio de variable. Recuerden seguir la tabla respectiva de integración. Vamos a ubicarla por acá para que ustedes la puedan ver. Ahí se muestra la bibliografía que quiero compartirles, algunos libros. Si es que ya lo captaron por ahí, pueden anotar todos los libros que yo utilizo para estudiar.
estas materias y brindar mis clases respectivas. Entonces vamos a ver por acá el tema de integración. Vamos a ver en la página 50 si no me equivoco. Por aquí está. Entonces ayer habíamos presentado esta tabla de teoremas de integrales indefinidas inmediatas. Una vez que nosotros nos aprendemos estas fórmulas, podemos aplicar tranquilamente otros ejercicios que vengan con otras expresiones. Estas son tablas que son genéricas y nos van a servir. Y aquí aparece, por ejemplo, que la integral de Euler elevado a la x por el diferencial de x es igual a Euler elevado a la x más una constante. Entonces vamos a aplicar otro ejercicio por acá que aparezca. Vamos a ver de los propuestos. Recuerden que aquí también nos indican ejercicios resueltos, aplicaciones respectivas de integrales. Y vamos a ver. Aquí me dice que en los ejercicios del 1 al 10 encontrar la integral indefinida. Estas son utilizando las reglas inmediatas de integración, no vamos a ocuparlas, pero en sí para seguir viendo el tema de integrales sería adecuado. Vamos a realizar en este caso la número 7, la integral de 5 por x al cubo más 2 dividido para x al cuadrado. Esa integral vamos a realizar. Tenemos 5 por x al cubo más 2 dividido para x al cuadrado por el diferencial de x. En primera instancia, esta integral nosotros no podríamos realizarla por cambio de variable. ¿Por qué? Porque si tomamos, digamos, u igual a x al cuadrado, no me va a dar la derivada a lo que tengo en el numerador. Entonces aquí se recomienda ver operaciones algebraicas que ya se aprendieron. Recuerden que lo que tenemos dentro del integrando es una función racional donde aparecen expresiones algebraicas como 5 por x al cubo, aparece x al cuadrado y aparece una función constante más 2. Y cuando yo tenga una integral de esta manera, lo adecuado sería separar aplicando la propiedad número 2 de integrales, que es la que les voy a enseñar acá. Recordando que dice que la suma o la resta de una integral es igual a la resta o la suma de las integrales. Entonces, aplicando ese concepto o esa teoría, vamos a realizar el ejercicio respectivo que nos proponen, que es integral de 5 por x al cubo más 2 dividido para x al cuadrado por el diferencial de x. Y separando tendría de la siguiente manera. Tendría la integral de 5 por x al cubo dividido para x al cuadrado por el diferencial de x más la integral de, ahora aparece el 2 dividido para x al cuadrado. Y vamos a ubicarla por acá y tendríamos 2 dividido para x al cuadrado por el diferencial de x. Luego de aquello, en estas integrales nosotros podemos aplicar las propiedades que nos habían recomendado en las integrales y también podemos simplificar. En primera instancia, la primera integral saldría el 5 de la integración, ya que es una constante. Y esto por la integral de x al cubo dividido para x al cuadrado. Recuerden que tenemos mismas bases, exponentes de misma base cuando se dividen se restan. Entonces 3 menos 2 sería 1 y solo me quedaría x. X por el diferencial de x. Acá vamos a extraer este 2 que aparece como constante. Más 2 por la integral de... Ahora en este caso vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el diferencial de x dividido para x al cuadrado. Y entonces estas integrales van a ser más fáciles de resolver. Vamos a ubicarlas por acá abajo. Y tendría lo siguiente. Recordando que para resolver este tipo de integral x por el diferencial de x, debo aplicar la siguiente propiedad. Es la regla de la potencia para integrar. Cuando yo tengo una función x algebraica elevado a un exponente n, esto va a ser igual a la función más elevado a su exponente más 1 dividido para su exponente más 1 siempre y cuando más una constante c, siempre y cuando n sea distinto de menos 1. Para que exista la solución, entonces aplicamos en esta integral esa propiedad y me quedaría de la siguiente manera. 5 por, entonces aquí tendría una fracción aplicando
la regla de la potencia para integrar. Recuerden que aquí el exponente de x se entiende que es 1, entonces tendríamos la función con su exponente sumado 1 dividido para su exponente más 1, más una constante 1 de integración, ya que esta es la integral número 1 que aparece en el ejercicio. Después, para poder resolver esta integral, a este x al cuadrado por propiedades de potencias podemos subirlo con su exponente opuesto al numerador, y tendría de la siguiente manera: tendría más 2 veces la integral de x a la menos 2 por el diferencial de x. Muy bien, y ya vamos obteniendo la solución, y vamos a copiar de una vez esta que es la integral que nos dieron al principio. Vamos a ponerla por acá, y esto va a ser igual a ¿qué? Si sumamos los exponentes, 1 más 1 es 2, y acá 1 más 1 es 2, entonces la constante que me quedaría se entiende que es 5 medios. 5 medios, y me quedaría multiplicado por x al cuadrado más una constante 1, más, ahora si integramos esta función x a la menos 2 por el diferencial de x, tendríamos este 2 que multiplica. La respuesta sería igual aplicando la regla de la potencia para integrar. La función con su exponente le sumamos 1 dividido para su exponente más 1. Y aquí agregamos una constante 2 de integración por ser la segunda integral que aparece en el ejercicio. Por otro lado, la integral de 5 por x al cubo más 2 dividido para x al cuadrado por el diferencial de x va a ser igual a ¿qué? Vamos a tener 5 medios por x al cuadrado, que aparece por acá. Y luego vamos a tener aquí que menos 2 más 1 es menos 1. 2 dividido para menos 1 me va a quedar menos 2. Multiplicado por x elevado a la menos 1, ¿estamos de acuerdo? Porque si restamos o sumamos los exponentes me queda menos 1. Más una constante 1 más la constante 2 que aparecen aquí, las estamos reescribiendo. Y podemos generalizar: si sumamos dos constantes que no sabemos su valor, esto nos da otra constante. Y entonces la respuesta de este ejercicio sería la siguiente: si es que evitamos tener exponentes negativos, tendría que la integral de 5 por x al cubo más 2 dividido para x al cuadrado por el diferencial de x va a ser igual a este 5 medios por x al cuadrado. Este x a la menos 1 que está en el numerador puedo pasarlo al denominador con su exponente contrario, y tendría lo siguiente: tendría menos 2 que aparece en el numerador dividido para x a la 1, pero no se pone en el exponente en este caso porque se entiende la unidad, más la constante c de integración, y esta sería la respuesta a la integral propuesta. Ahora necesito hacer la comprobación. Recuerden que una vez que yo ya domine los métodos de integración, ya no va a ser necesaria la comprobación, porque ya sé que estoy haciendo bien los pasos, pero si es que tienen dudas, recurran a la comprobación. ¿Y cómo comprobamos? Pues debemos derivar con respecto a x, que es en este caso la función que aparece. Derivar con respecto a x la respuesta. Y la respuesta que tenemos es 5 medios por x al cuadrado menos 2 dividido para x más una constante de integración indefinida. Entonces, derivando esto nos va a dar igual. La suma o la resta de una derivada es igual a la suma o la resta, la derivada de la suma o las restas. En este caso tendría 3 derivadas. Aparecen 3 tipos de funciones, entonces tendría lo siguiente: la derivada con respecto a x en primera instancia de 5 medios por x al cuadrado, que es la función que aparece por acá. La copiamos, cerramos paréntesis, menos la derivada con respecto a x de 2 dividido para x, que es la función que aparece dentro de la solución, y más la derivada con respecto a x de la constante c que aparece dentro de la solución de la integral indefinida. Recuerden algo por aquí: es importante analizar que cuando teníamos nuestra respuesta de esta forma, nos va a servir para la derivada tenerla de esta forma, ya que este x a la menos 1 a la final
acá en este caso para poderlo derivar debemos subirlo al numerador, pero se entiende que esta x subiendo al numerador es x a la menos 1. Y entonces esto a qué va a ser igual si es que nosotros aplicamos las reglas de derivadas. El 5 medios sale de la derivada y derivando x al cuadrado me queda 2 por x. Entonces tendría 2 que multiplica a este 5 medios por x. 5 medios por x. Acá tendríamos menos 2 sale de la derivada. Tendríamos menos 2 por la derivada con respecto a x. De x elevado a la menos 1. Cerramos paréntesis. Y más la derivada con respecto a x de cualquier constante. Sabemos que es 0. Entonces ya no ubicamos eso. Y acá ¿qué me va a quedar? 2 dividido para 2 es 1. Entonces acá me va a quedar 5 por x. Luego aquí me queda, para derivar x a la menos 1, el exponente baja a multiplicar al menos 2. Entonces tendría menos 1 por menos 2, me da 2 positivo, multiplicado por la función con su exponente y le restamos 1 en este caso cuando derivamos. Entonces tendría más 2 por x a la menos 2. Y ahora vemos que esta expresión que tenemos aquí no se parece a nada a lo que tenemos aquí dentro del integrando, pero aún podemos hacer lo siguiente. Esto va a ser igual a tener lo siguiente. Vamos a tener 5 por x más 2 dividido para x al cuadrado. 2 dividido para x al cuadrado. Y vemos que aún así todavía no se parece a la expresión que tenemos acá. Entonces lo que podría hacer yo ahí es obtener un denominador común. En este caso el denominador común se entiende que va a ser x al cuadrado, ya que 5x se entiende que está dividido para 1. Y tendría de la siguiente manera: el denominador común se convierte en este caso como x al cuadrado. Y a ese denominador común le vamos a dividir para los denominadores. En este caso este 5x se entiende que está dividido para 1. Vamos a escribirlo para poder realizar los pasos respectivos y que se entienda de una mejor manera. Entonces x al cuadrado dividido para 1 sería x al cuadrado, y si le multiplicamos por el numerador respectivo sería 5 por x multiplicado por x al cuadrado, me quedaría 5 por x al cubo, más x al cuadrado dividido para x al cuadrado me da 1, multiplicado por 2 me quedaría 2. Y ahora sí vemos que esta expresión derivada es la misma que tengo en el integrando. Y entonces yo sé que esta respuesta es correcta. La respuesta de esta integral es correcta aplicando la comprobación respectiva. Vamos a seguir realizando ejercicios para que se pueda ver cómo es la aplicación de las integrales. Y muy bien, ya no vamos a ver estos ejercicios. Estas integrales ustedes puedan resolverlas por las tablas o las reglas inmediatas, siempre y cuando recuerden que deben saber ya cálculo diferencial, deben dominar bien el álgebra, deben dominar bien trigonometría, aunque en este caso aparece más funciones algebraicas que otro tipo de funciones. Y vamos a realizar integración por sustitución. Y muy bien, vamos a realizar este ejercicio, el número 1 que me proponen: integrar 5 por x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado por 10 por x. Vamos a borrar esta integral. Y miren que estamos haciendo comprobación, siguiendo los pasos respectivos para llegar a la solución adecuada. Y ahora vamos a realizar la integral de 5 por x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Cerramos paréntesis. Aquí ponemos al cuadrado multiplicado por 10 por x por el diferencial de x. Notamos que la integral esté bien copiada y vamos a realizar el ejercicio. Y en este caso el enunciado me dice que identifique u y luego derive a u con respecto a x para la integral respectiva. Entonces en este caso vamos a identificar a u.
¿A qué yo le llamaría u? Si le llamo u a 5x al cuadrado más 1 o si le llamo u a 10 por x. En este caso debo llamarle u a la función que tal que si yo derivo obtenga la que tenga acompañando en la multiplicación o en la división. En este caso, si yo derivo 5x al cuadrado más 1 voy a obtener este 10 por x. Entonces aquí sería factible llamarle u a 5 por x al cuadrado más 1. O puede ser cualquier letra si es que ustedes desean. Por ejemplo podemos llamarle t. T es igual a 5 por x al cuadrado más 1. Luego debo derivar a t con respecto a x. La derivada de t con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? La derivada de 5x al cuadrado, este 2 baja a multiplicar al 5, entonces tendría 10. Y le resto 1 al exponente, entonces me quedaría x. Y la derivada de 1 es 0. Entonces aquí ya tengo la derivada de t dividido para el diferencial de x es igual a 10 por x. Y este diferencial de x puedo pasar a multiplicar acá. Y lo que me quedaría es que la derivada de t va a ser igual a 10 por x por el diferencial de x. Y entonces ya podría ser los respectivos cambios o los cambios de variables. En este caso aparece 10 por x por el diferencial de x. Va a ser el diferencial de t y vamos a tener una nueva integral que va a ser más sencilla de resolver. La integral va a ser, recuerden que le llamamos t a 5x al cuadrado más 1. Entonces tendría t elevado al cuadrado. Y en vez de poner 10 por x por el diferencial de x, vamos a poner este diferencial de t. Y esta integral ya es inmediata. Podemos aplicar la regla de la potencia para integrar. Y esto va a ser igual a lo siguiente. A la función con su exponente le sumo 1. Dividido para su exponente más 1. Y más una constante c de integración indefinida. Luego debo volver a la variable original. Aquí si es que sumo ya los exponentes, ¿qué me quedaría la respuesta? Esto va a ser igual a t al cubo sobre 3. Se entiende claramente, ya esas operaciones son carpintería. Entonces tendríamos t al cubo dividido para 3 más una constante arbitraria. Y luego voy a tener que la respuesta de la integral que me proponen, volviendo a la variable original, va a ser igual. Aquí reacomodando la expresión se entiende que hay un tercio como constante que multiplica t al cubo. Pero t recordemos que es 5 por x al cuadrado más 1. Entonces abrimos un paréntesis por aquí. Y tendríamos 5 por x al cuadrado más 1. Cierro paréntesis. Y esto está elevado al cubo. Más una constante c de integración. Y este sería el resultado de la integral que me proponen. Si gustan podemos hacer la respectiva comprobación para que vean que esta respuesta de aquí, comprobando si es que derivo, debo llegar al integrando, que en este caso es 5 por x al cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado, multiplicado por 10 por x por el diferencial de x. Para yo no tener que hacer mucho la comprobación si es que no me la piden, es necesario hacer bien cada paso para identificar que estoy resolviendo bien la integral. Entonces vamos a hacer la comprobación de este ejercicio. Entonces debemos derivar a la función que nos obtuvimos en este caso como resultado, la derivada con respecto a x, abrimos un paréntesis por acá, de 1/3 por 5 por x al cuadrado más 1, todo esto elevado al cubo, más c. Y aquí ya derivando directamente, bueno, aquí podemos separar estas dos funciones en la suma o suma de las derivadas. En este caso me quedaría la derivada con respecto a x de esta parte, más la derivada con respecto a x de c. Y lo vamos a copiar por acá, entonces tendría derivada con respecto a x de 1/3 por 5x al cuadrado más 1 elevado al cubo. Lo ponemos por acá. Cierro paréntesis, más la derivada con respecto a x de la constante c. Derivada con respecto a x de c. ¿Y esto a qué va a ser igual? Aquí podemos aplicar la regla de la potencia para derivar. Y me dice lo siguiente, 1/3 es de una constante, no alternaría nada o no cambiaría nada en la respuesta de la derivada. Este 3 por regla de la potencia va a pasar a multiplicar, tendría
3 que multiplica a 1/3 que aparece por acá, multiplicado por la función que en este caso es 5 por x al cuadrado más 1, con su exponente le restamos 1, entonces tendría 3 menos 1, y esto multiplicado por la derivada con respecto a x del argumento, que en este caso es 5 por x al cuadrado más 1. Y lo ubicamos por acá, cerramos paréntesis, y luego aparece más la derivada con respecto a x de c. La derivada de una constante por regla de derivadas es igual a 0. Entonces no la vamos a copiar y vamos a simplificar esta expresión que me queda aquí. Y va a ser la siguiente. Esto va a ser igual a 3 dividido para 3 me da 1. Aquí si resto los exponentes, 3 menos 1 me da 2. Entonces tendría en paréntesis 5 por x al cuadrado más 1. Y esto va a estar elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada con respecto a x del argumento. La derivada de 5x al cuadrado es 10x. Y la derivada de 1 es 0. Y vemos que efectivamente esta expresión que tenemos aquí es la misma que aparece en el integrando de la función, la integral que nos dieron al principio para resolver. Y veo de esta manera que la respuesta que he propuesto, que es 1/3 por 5x al cuadrado más 1 elevado al cubo más una constante c, es la respuesta correcta. Con todo y comprobación hemos realizado este ejercicio. Vamos a seguir avanzando con ejercicios un poco más complejos y vamos viendo qué tan interesantes son las integrales. Luego, cuando ya veamos aplicaciones respectivas, les va a parecer más interesante todavía este curso. Y vamos a ver ejercicios. Por acá me proponen algunos. Integración por descomposición, que eso ya también voy a explicar. Esto es lo que hemos estado viendo, integración por cambio de variable. Y antes de ver este ejercicio, vamos a resolver este que proponen aquí. Integral de x por raíz cuadrada de x más 2. Entonces vamos a tener integral de x por... Aquí apareció el infinito de la nada. Por la integral de x más 2. Por el diferencial de x. Muy bien, ¿cómo yo puedo resolver esta integral? Pues ustedes me dirán, está sencilla porque es de grado 1 y aparece una raíz, pero no es así, no es sencilla tan así. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar aquí cambio de variable? Pues sabemos que si hacemos el cambio de variable respectivo, en este caso al argumento de la raíz cuadrada, ¿de qué me serviría? Vamos a ver una nueva forma de integrar o algo nuevo dentro del cambio de variable. Si es que nosotros le llamamos u igual a x más 2, que es parte de la raíz cuadrada, y acá me aparece una x que sé que no se va a eliminar, entonces aquí sería factible despejar a x. Si despejamos a x, esto va a ser igual a u menos 2, porque este 2 que está sumando pasaría a restar. Y ahora sí derivo a u con respecto a x. La derivada de u con respecto a x va a ser igual a ¿qué? La derivada de u es 1 por el diferencial de u. La derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0. Entonces aquí tendría esto. Y si es que yo reescribo esta expresión, tendría que la derivada de u es igual al diferencial de x, porque el diferencial de x va a pasar a multiplicar al 1. Y tendría ya listas las sustituciones respectivas. Y lo que me va a quedar en la integral es que vamos a ubicar, en vez de esta x, vamos a poner u por menos 2. Vamos a poner u menos 2. Y esto que multiplica la raíz cuadrada de... En vez de x más 2 vamos a poner u. Y en vez del diferencial de x vamos a poner el diferencial de u. Ahora me van a decir cómo resuelvo si aparece una raíz cuadrada. Esto va a ser igual a lo siguiente. Si es que nosotros aquí aplicamos propiedad distributiva y a la vez aplicamos la propiedad número 2 que dice que la suma o la resta de integrales es igual a la resta de las integrales. En este caso me va a quedar que es igual a la integral de u por raíz cuadrada de u. Vamos a ubicarla por acá. U por raíz cuadrada de u por el diferencial de u menos 2 por raíz cuadrada de u. Entonces tendría menos la integral de 2 por raíz cuadrada de u por el diferencial de u respectivo. Y vemos que para poder resolver estas dos integrales que aparecen dentro del ejercicio,
podemos reescribir a esta raíz cuadrada de u, la podemos escribir de la siguiente manera. Podemos poner u elevado a la u medio. ¿Por qué? Porque recuerden que una expresión que está como raíz también podemos pasarla como exponente, y en ese caso el exponente es fraccionario. Y entonces acá también tendría menos 2 por u elevado a la u medio. Y ahí ya se me va a hacer más fácil resolver las respectivas integrales. Aquí, como estoy multiplicando exponentes de misma base, se suman. Aquí se entiende que el exponente es 1. 1 más un medio me da 3 medios. Entonces tendría la integral de u elevado a la 3 medios por el diferencial de u menos, vamos a extraer la constante de esta segunda integral, sería 2 veces la integral de u elevado a la u medio por el diferencial de u. Recuerden siempre ubicar el diferencial de u para saber con respecto a qué variable estamos integrando. Inclusive si es que no aparece este diferencial de u, no podríamos hacer la integral. Muy bien. Entonces vamos a resolver estas dos integrales, que ya las tengo simplificadas de una manera amena. Se ve claramente que cada una de estas funciones son algebraicas, y entonces puedo aplicar la regla de la potencia para integrar. En la primera vamos a escribir de la siguiente manera. Aplicando la fórmula respectiva, tendría la función con su exponente, le sumo 1, dividido para su exponente más 1. Entonces acá tendría 3 dividido para 2 más 1. Y vamos a agregar una constante 1 de integración por ser la primera integral que resuelvo. Acá sería menos 2 por la respuesta de esta integral, que igual aplicando la regla de la potencia para integrar sería la función con su exponente, le sumamos 1, dividido para el exponente más 1. Entonces tendríamos por acá un medio más 1. Y por acá cierro paréntesis y ubico una constante 2 de integración. Y entonces, ¿a qué va a ser igual esta integral? Estas dos integrales de aquí las podemos generalizar como la de acá, porque es lo mismo, solo que hice las operaciones adecuadas para poder llegar a la respuesta, o una integral más fácil de hacer. Esto va a ser igual, aquí si resolvemos 3 medios más 1, a este 1 les voy a enseñar este truquito que ustedes deben ya saberlo en álgebra. Para poder sumar una fracción con un número entero, en vez de tener este número entero, podemos escribirlo de la siguiente manera. Para tener los mismos denominadores, 3 medios más 2 medios es más fácil de sumar que 3 medios más 1. Entonces acá me daría la respuesta igual a u elevado a las 5 medios si sumamos los exponentes. 3 medios más 2 medios es 5 medios. Y acá abajo en el denominador también me va a quedar 5 medios si es que sumamos 3 medios más 1. Más la constante 1, y acá sería menos 2 que multiplica. De igual manera, aquí al 1 medio más 1, en vez de poner más 1, ponemos 2 medios para que tengan el mismo denominador y reescribir la respuesta. Entonces aquí sería u elevado a la 1 medio más 2 medios es 3 medios, entonces tendría u elevado a la 3 medios. Ubicamos por acá. Y 1 medio más 1 sabemos que es 3 medios. Ponemos por acá 3 medios. Cerramos paréntesis, sumamos la constante 2. Y todavía no vamos a volver a la variable original antes de simplificar las expresiones o aplicar lo respectivo. Entonces la integral de u menos 2 por raíz cuadrada de u por el diferencial de u va a ser igual a ¿qué? Aquí podemos aplicar ley de extremos con extremos y medios con medios. Se entiende que el numerador u a las 5 medios está dividido para 1. Podemos reescribir el numerador de la siguiente manera para que se entienda la ley de extremos con extremos y medios con medios. U a las 5 medios dividido para 1. Y de igual manera acá u a la 3 medios se entiende que está dividido para 1 el numerador. Y lo vamos a reescribir. Aquí tendría u a la 3 medios dividido para 1. Y ahora sí puedo aplicar la regla de la oreja o ley de extremos con extremos y medios con medios. La multiplicación de los extremos van a ir en el numerador. Entonces tendría 2 por u elevado a las 5 medios. Y la multiplicación de los medios van a ir en el denominador. 1 por 5 sería 5. Más una constante 1. Y aquí de igual manera sería menos 2.
y hacemos la respectiva ley de extremos con extremos y medios con medios, y me va a quedar 2 por u elevado a la 3 medios. Y si multiplicamos los medios, tendría 1 por 3, sería 3, más la constante 2. Y ahora sí volvamos a la variable original. Me quedaría de la siguiente manera, es la integral que yo tenía al principio, integral de x por raíz cuadrada de x más 2 por el diferencial de x. Recuerden volver a la variable original, si no, no estaría bien la respuesta. Y esto va a ser igual a tener, reacomodando el coeficiente que acompaña la función, sería 2/5 que multiplica a, en vez de u habíamos puesto x más 2, entonces aquí vamos a poner x más 2 y está elevado a la 5 medios. Y vamos a escribir por acá el exponente, x más 2 elevado a la 5 medios. Luego vamos a agrupar estas dos constantes, pero antes tenemos esta función. 2 por 2 sería 4, dividido para 3, entonces tendría menos 4 tercios por u a la 3 medios, pero u es x más 2 y x más 2 estaría elevado a la 3 medios. Y más la constante 1 más la constante 2, que a la final si la sumo a las dos me daría una nueva constante general que le vamos a llamar c. Y esta sería la respuesta de este ejercicio, pero por ejemplo los autores suelen decir que algunos que lo dejemos de esta manera o otros que pasemos los exponentes a raíz. Y vemos claramente, recordando las propiedades de raíces, que el numerador representa el exponente del argumento y el denominador el índice de la raíz. Entonces otra forma de escribir la respuesta sería la integral de x multiplicado por raíz cuadrada de x más 2 por el diferencial de x va a ser igual a este 2/5 que acompaña la multiplicación respectiva de la función, que sería raíz cuadrada, abrimos paréntesis, de x más 2 elevado a la quinta. Porque por lo antes mencionado, el exponente 5, el numerador, que en este caso que es 5 en el exponente, representa el exponente del argumento, que en este caso es x más 2, y el denominador, que es 2, representa el índice de la raíz, que aquí se entiende que es raíz cuadrada. Y aplico lo mismo en la otra expresión, que sería menos este 4 tercios, lo reescribimos por acá, y en vez de tener x más 2 a la 3 medios, tendría raíz cuadrada de x más 2 al cubo, más la constante de integración indefinida. Y así hemos resuelto este ejercicio, y nosotros podemos comprobar acá la respuesta, ya que el autor acá lo ha resuelto. Y sí, efectivamente es la misma respuesta que compartimos, acá solo que él utilizó la variable t como cambio de variable. Recuerden que podemos utilizar cualquier letra para hacer el respectivo cambio de variable, y es la respuesta que nosotros tenemos: 2/5 por raíz cuadrada de x más 2 a la quinta, menos 4 tercios por raíz cuadrada de x más 2 al cubo, más una constante arbitraria de integración. Y podemos nosotros comprobar el resultado derivando este resultado, y me debe dar este integrando x por raíz cuadrada de x más 2. Eso se los dejo a ustedes. Vamos a seguir avanzando con otro ejercicio. Vamos a ver si es que nos proponen por acá otro. Bueno, este ya no vamos a ver, ya no vamos a utilizar esta bibliografía. Este libro es de Ecuador, se llama Matemáticas de Bachillerato General Unificado 3. Está disponible en PDF, es del Ministerio de Educación de mi país. Lo pueden encontrar si es que ustedes desean practicar, aunque este es un poco resumido, ya que pasa bastantes temas, y lo pueden ver. Muy bien, vamos a resolver otro ejercicio un poco más interesante. Se pone el ejercicio número 7. Vamos a resolver el ejercicio número 7, y a este le vamos a hacer su respectiva comprobación. Ya hemos realizado este ejercicio, vamos a borrarlo. Estamos viendo paso por paso cómo integrar por sustitución o cambio de variable. Entonces ahora la integral que vamos a resolver es 1 más raíz cuadrada de x al cubo. Vamos a escribir esa función: 1 más raíz cuadrada de x, y todo esto está elevado al cubo. Y me dice multiplicado por qué. Está multiplicado por 1 dividido para 2 raíz cuadrada de x.
Entonces abrimos paréntesis, tenemos una función racional donde el numerador es 1 y el denominador es 2 por raíz cuadrada de x. Cerramos paréntesis y ponemos el respectivo diferencial de x para integrar. Ahora, ¿cómo yo resuelvo esta integral? Pues recuerden que el cambio de variable sugerido, yo debo obtener algo que acompañe a la función. En este caso, creo que sería factible hacer como cambio de variable a 1 más raíz cuadrada de x, que nos daría esta función que aparece aquí para nosotros poder simplificar. Y entonces, o si no, otra manera fácil de hacer la integral, si no quieren hacer cambio de variable, aunque se alargarían un poco, es resolver este producto notable, que es el cubo de la suma de un binomio, y después hacer propiedad distributiva la respuesta de aquí por este 1 dividido para 2 raíz cuadrada de x, pero aparece por ello el método de sustitución o cambio de variable para agilitarnos el proceso y resolver de una manera más amena el ejercicio. Entonces vamos a utilizar otra letra para que ustedes se den cuenta que no hay problema si hacemos el cambio de variable con cualquier letra. De acuerdo a su profesor o la persona que les enseñe, puede utilizar cualquiera de las letras, pero yo sé familiarizarme más con la letra U. Entonces vamos a llamarle z igual a 1 más raíz cuadrada de x, que es la expresión que aparece aquí. Después de eso, tengo que derivar a z con respecto a x, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a hacer por acá. Vamos a ubicar la derivada de z con respecto a x. ¿Y esto a qué va a ser igual? La derivada de 1 es 0. La derivada de raíz cuadrada de x, si es que ustedes todavía no recuerdan cómo derivaban esa función, antes de hacer la derivada respectiva, podemos reescribir a z. Sería de la siguiente manera. Z es igual a 1 más, en este caso como es raíz cuadrada, tendría x elevado a la 1 medio. Y ahora sí procedo a realizar la respectiva derivada de z con respecto a x, que sería la siguiente. Derivada de z con respecto a x es igual a... La derivada de 1 es 0, la derivada de x a la 1 medio, el exponente en este caso baja a multiplicar, tendría 1 dividido para 2, multiplicado por la función con su exponente, y le restamos 1. Pero para que no se confundan con la forma de cómo se escriben los exponentes, vamos a protegerle a este en paréntesis, menos 1. ¿Por qué? Porque si yo no le protejo en paréntesis, vaya a haber la confusión de que dice lo siguiente, 1 dividido para 2 menos 1, y no es así, es 1 medio menos 1. Y entonces la derivada de z con respecto a x, ¿qué me va a quedar? Por acá reescribimos y tendría la derivada de z con respecto a x va a ser igual a este 1 medio. Y si restamos los exponentes, 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Entonces tendría x elevado a la menos 1 medio. De esta manera. Y ahora podemos reescribir este x a la menos 1 medio para evitar el exponente negativo. Bajamos al denominador con su exponente contrario. Entonces tendría que la derivada de z con respecto a x. Derivada de z con respecto a x va a ser igual a 1 dividido para 2 por x a la 1 medio. Y este x a la 1 medio a la vez es equivalente a tener raíz cuadrada de x, recuerden eso. Entonces lo escribimos por acá. Y ahora despejamos el diferencial de z, que esto va a ser igual a 1 dividido para 2 por raíz cuadrada de x, que multiplica el diferencial de x. Y vemos que exactamente es lo que aparece aquí. Entonces ya tendría mis respectivos cambios para resolver esta integral. Y tendría lo siguiente. Integral de, en vez de poner 1 más raíz cuadrada de x, vamos a poner z. Y eso está elevado al cubo. Aquí aparece. Y en vez de 1 dividido para 2 raíz cuadrada de x multiplicado por el diferencial de x, ponemos el diferencial de z. Y ya se convirtió en una integral más sencilla de resolver. Y tendría que esto va a ser igual por regla de la potencia. Para integrar la función con su exponente, le sumamos 1 dividido para el exponente más 1. Y sumamos una constante c de integración indefinida. Ahora, ¿qué me va a quedar la respuesta? Si es que yo reacomodo y vuelvo al cambio de variable,
la integral de 1 más raíz cuadrada de x, eso elevado al cubo, multiplicado por 1 dividido para 2 raíz cuadrada de x por el diferencial de x, va a ser igual 3 más 1, 4, y se entendería que la constante que está multiplicando es un cuarto. Estamos de acuerdo con eso porque acá arriba se entiende el 1 y este 3 más 1 me da 4. Y en vez de z tenemos que era 1 más raíz cuadrada de x, y esto está elevado a la cuarta, 3 más 1 es 4. Ponemos por acá y le sumamos la constante c de integración. Y de esta manera hemos obtenido la respuesta de esta integral por sustitución o cambio de variable. Vamos a realizar otro ejercicio para finalizar la transmisión. Y vamos a ocupar el siguiente. Ahora vamos a ver una función. Aquí, por ejemplo, este libro ya me recomienda, y ya lo subí también el link en Drive para que lo puedan abrir y descargar. En la página del grupo se encuentra el link para que ustedes puedan ver este libro, que es muy interesante. Y vamos a resolver entonces este ejercicio de acá. Integral de secante de 2t por tangente de 2t por el diferencial de t. Bueno, este ejercicio creo que ya lo había resuelto, entonces vamos a utilizar otro ejercicio. Vamos a utilizar el ejercicio 10. 1 menos coseno de t dividido para 2 elevado al cuadrado multiplicado por seno de t sobre 2 por el diferencial de t. Y aquí a la vez ya me recomienda el cambio de variable respectivo. Eso va a servir al principio para que nosotros nos familiaricemos con los respectivos cambios y podamos obtener la solución de la integral de una manera más rápida y efectiva. Entonces la integral que vamos a tener es la siguiente. Integral de 1 menos coseno, y tenemos que el ángulo del coseno es un ángulo medio, en este caso sería t dividido para 2. Recuerden que ya no solo vamos a utilizar a x o a y, y esto está multiplicado por el seno de el ángulo medio de t, que sería escribirlo de esta manera. Bueno, acá me falta un paréntesis. Ubicamos por acá, seno de t dividido para 2 por el diferencial de t. Ese es el ejercicio que me proponen. Y ya me dicen el cambio de variable respectivo. Entonces, si es que nosotros llamamos u, recuerden no confundir el cambio de variable. Por ejemplo, aquí estamos integrando con respecto a t. Y entonces no podemos poner aquí que t es igual a tal cosa porque interviene la variable dentro del integrando. Entonces vamos a utilizar en este caso la letra j, ya para que verle algo que no han utilizado. Esta j o la i se utiliza más en vectores, pero vamos a ponerlo por acá. El cambio de variable va a ser j igual a 1 menos coseno del ángulo medio de t. Así se lee esa función. La copiamos por acá. Y aquí debo obtener la derivada de j con respecto a t. Derivada de j con respecto a t. ¿Y esto a qué va a ser igual? La derivada de 1 es 0. Para derivar coseno del ángulo medio de t, recordando que debo realizar lo siguiente. Debo derivar primero al ángulo. En este caso se entiende que aquí tengo 1 medio por t. Entonces la derivada de 1 medio por t es 1 medio, pero acá está este signo menos, entonces sería menos 1 medio. Vamos a copiarlo por acá, tendría menos 1 medio por la derivada de la función en su conjunto. Abrimos un paréntesis recordando que la derivada del coseno es menos seno del ángulo medio de t. Cerramos el paréntesis y listo. Entonces la derivada de j con respecto a t, ¿a qué va a ser igual? A ver, quiero copiar esto por acá. Esto va a ser igual a ley de signos, menos por menos es más. Entonces me va a quedar 1 medio que multiplica a seno del ángulo medio de t. Y muy bien, ahora lo que voy a hacer es a este 2 que está dividiendo aquí, vamos a pasar a multiplicar al diferencial de j, y el diferencial de t va a pasar a multiplicar por acá. Entonces tendría esto como 2 por la derivada de j va a ser igual a seno del ángulo medio de t multiplicado por el diferencial de t. Y entonces vamos a ocupar estas respectivas sustituciones en la integral.
vamos a tener integral de que en vez de 1 menos coseno del ángulo medio de t, escribimos j. Y en vez de seno del ángulo medio de t por el diferencial de t, escribimos por 2 por el diferencial de j. A ver, aquí no era. Acá abajo era. Por 2 por el diferencial de j. Y ya se volvió una integral sencilla y esto va a ser igual. Extraemos la constante y tendría 2 veces la integral de j por el diferencial de j. Y resolviendo esa integral me va a quedar 2 que multiplica la función con su exponente, le sumamos 1 cuando integramos y le dividimos para su exponente más 1. Y aquí sumamos una constante c de integración indefinida. ¿Y cómo me quedaría entonces la respuesta? Vamos a copiarla por acá. Si es que volvemos a la variable original, la integral que me proponen es integral de 1 menos coseno del ángulo medio de t por seno del ángulo medio de t por el diferencial de t. Esto va a ser igual. 1 más 1 es 2, entonces tendría 2 dividido para 2, me da 1. Y j elevado al cuadrado me quedaría, pero j ¿qué era? J era 1 menos coseno del ángulo medio de t. Volvemos a la variable original. Y esto está elevado al cuadrado. Más la constante c de integración indefinida. Y listo. Hemos realizado ejercicios por integración por sustitución o cambio de variable. Esperando que haya sido de gran utilidad esta clase, compartan el video por favor y seguiremos encontrándonos mediante ejercicios que vamos a ir publicando. Que tengan una excelente tarde y día sábado.